como habitualmente lo hacemos. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué haces, Pablo? Buen día. Bueno, bien, linda mañana, y muchos temas. Muy linda. Sí, muy linda mañana, la verdad que sí. Y decíamos en el comienzo, Carlos, una enorme cantidad de datos de la economía que van reflejando el impacto buscado del modelo, ¿no es cierto? De la caída del consumo, de la expectativa de inflación, de la destrucción de empleo, en fin, los datos son elocuentes, Más o ¿no? menos, ¿eh? ¿Cómo? Más o menos, digo. Más o menos, Porque sí. toda la destrucción de empleo, todas estas otras cuestiones, la caída del consumo, son parte de una política recesiva, las altas tasas de interés, cuyo objetivo declarado es quebrar la inercia inflacionaria. Sí. Y todavía no se conocen los datos oficiales de enero, pero Ferreres dice 2,5 y hay otros privados que dan hasta 2,8 y hoy todos los diarios dicen que se cree que febrero, con el tema de los aumentos de los servicios, puede estar más cerca del 3 que del 2, y ayer el relevamiento del REM, el relevamiento de expectativas que hacen las consultoras, los bancos, etcétera, está dando 30% de proyección de inflación para este año, así que si a este costo recesivo se llega con la inflación en el 30%, la verdad que está muy lejos de cumplir con los objetivos, y además el costo social de las políticas es enorme. Sí, claro. ¿Cuánto proyectó en el presupuesto el gobierno de inflación? 23, creo. Ah, muy lejos está. Claro, 23. Pero viste lo que pasa, ¿no? Que cada vez que pasa el tiempo, sube un poquito la proyección. Sí. 23 es lo que está en el presupuesto, y ya las consultoras están diciendo 30. Sí, sí. Ahora, Carlos, de vuelta, ¿no? Que a mí el torniquete está puesto al máximo, con altísimas tasas, con restricción monetaria, con aumentos de tarifas descomunales, con endeudamientos sin límite, etcétera, todo lo que tenemos para describir. Pero Carlos, acá te quiero preguntar, porque vos tuviste toda la razón cuando al comienzo todos hablaban de errores, de descontrol y demás. Vos dijiste, las principales variables el gobierno las maneja y las decide, incluso lo cambiario, ¿no? Cuando, insisto, todos hasta te criticaban, ¿no? Te criticaban por no reconocer de alguna manera que se les estaba yendo de las manos el tema cambiario. Y vos decías, no, es el plan, entendamos que es el plan, es muy distinto una cosa a otra. Ahora, lo que no están logrando es el objetivo, que es bajar la inflación. Claro, ahí te quería preguntar, en tema de inflación, ahí sí hay... El cambio es el instrumento. Pero ahí sí hay impericia. No, ahí yo creo sí, en todo caso, más que impericia, yo diría un error ideológico, porque aumenta la luz, aumentan los combustibles, aumentan los impuestos, aumentan todo, y todo va a parar a los precios, aumentan los peajes, etcétera, etcétera. Efectivamente, no logran que el torniquete recesivo tenga, por lo menos en el tiempo, a la velocidad que ellos esperan, el efecto deseado. Es decir, ellos están esperando poder construir el discurso electoral, porque estamos en un año electoral, que es bueno, estamos logrando el objetivo. Hemos quebrado la inflación. La inflación está en un franco sendero descendente. Vamos a empezar a tener, como vengo diciendo, datos que al compararlo con los horribles del año pasado podrán ser presentados como mejoras. Claro. Y entonces vendrá el discurso de lo peor ya pasó, hay una luz al final del túnel. No arruinemos el esfuerzo que ya hemos hecho, hemos dejado atrás la pesada herencia y ahora viene un futuro promisorio, etcétera, etcétera. Ese discurso
requiere que algunas cosas se le den y evidentemente no se le están dando. ¿Qué sé yo? Yo miro que el dato, cantidad de patentamientos en enero del 2019, 60.092. Variación interanual, menos 50,20%. Es tremendo el dato. Enero es además un mes clave, porque todos sabemos que cada uno de nosotros lo hace, que si te está por comprar un auto en octubre, esperás a enero para patentarlo con el año nuevo. Sí. Es decir, porque después en el momento de la reventa es un modelo de un año más nuevo, aunque sea de un mes más nuevo. Claro. En la práctica. Claro. Entonces el dato de enero es un dato grave desde el punto de vista de la industria automotriz, pero venimos además de un año que ya no había sido bueno, porque el 2018 no ha sido bueno. Pero después hay otro dato por allí dando vuelta, que es que de los autos que se venden, creció significativamente el número de autos importados, y obviamente en la misma proporción bajó la producción nacional. Sí. Con lo que eso sigue siendo afectación de trabajo local, mano de obra, las autopartistas, las pymes que son proveedoras de las terminales. Bueno, estaba leyendo los datos del CEPA. 1 de cada 6 empleos en la industria son producto del cierre de empresa, del cierre de fábrica. 1 de cada 6 puestos de trabajo destruido implica o son en el contexto del cierre de la empresa. Los datos son tremendos. Claro, te agrego el de la caída del consumo por unidades en enero, 11 y pico %, en locales físicos de cantidades vendidas. Exactamente, sí, el precio no se puede porque están deformados por la inflación. Ahora, Carlos, vos decís, hay un error ideológico, decís, ¿no? Vos decís que hay una falla ideológica, un error ideológico, en todo caso, respecto del tema manejo de la inflación. Es decir, diga que los medios de comunicación no ayudan para hacer pedagogía de todo esto, ¿no? Pero sí ayuda. Bueno, claro, al revés. Ya definitivamente está desterrada la idea de que la inflación es producto de la emisión monetaria o de una economía. Nunca va a estar desterrada porque ellos la van a seguir utilizando. Ahí lo tenés a Esper haciendo campaña, por ejemplo, y te sigue diciendo que bueno, hay que echar 1.800.000 personas, limitar el derecho de huelga, y no sé cuántas otras cosas más para que efectivamente la economía se pueda sanear, ¿no es cierto? Digo esto como una nota casi, si querés, de un color raro, pero color al fin. Sí. Está bien, pero el tema de la inflación, nunca hubo mayor contracción de la cantidad de pesos que dando vuelta, ¿no? Te digo que ahí se le queman un poco los papeles, sí. Porque tenés una política monetaria estricta. El Banco Central está sobrecumpliendo lo que se planteó. Claro. Seca la plaza, las tasas que han bajado siguen siendo altísimas, después de bajar siguen siendo enormemente positivas. No hay un solo indicador que no tenga que ver con la política de la restricción para tratar de que la inflación se quiebre y el resultado no aparece, ¿no? Ahora te pregunto, Carlos, pensando hacia adelante, hacia futuro, un potencial gobierno opositor propiamente dicho, ¿no? Que se pueda caracterizar como tal, no a medias tintas para conservar la debacle, sino efectivamente transformador. ¿Qué 2 o 3 medidas tendría que tomar para controlar la inflación? Vamos a jurar que no está ensayado. No está ensayado. No está ensayado, ¿no? Porque digo yo... hace mucho que no hablamos, no sé hace cuánto que no hablamos, varios días. Sí. Mirá, yo iba a comentar una nota de ayer del diario El País, sí, de España, y vas a ver qué tiene que ver con la pregunta. El título es Bruselas advierte del alto riesgo de la deuda de España y otros 6 países. Dice el informe de la Comisión Europea
que, fíjate, Bélgica, España, Francia, Italia, Hungría, Portugal y el Reino Unido tienen graves problemas de endeudamiento y que eso puede generar serios problemas fiscales por lo que ya conocemos nosotros, el alto costo, el impacto que tiene el endeudamiento en los presupuestos. Claro. Bueno, yo no me quiero detener en el tema. Desde luego, una de las grandes recomendaciones en todos los casos, evitar que se reviertan las reformas que ya se han emprendido y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones aumentando la edad efectiva de las jubilaciones es el consejo de la Unión Europea. Y entonces encontré una nota del New York Times de julio del 2018, sí, referida a uno de los países que nombra, porque en realidad nombra a Portugal, y está mal que lo incluya a Portugal, porque Portugal está en un proceso de desendeudamiento. El New York Times dice: en un momento de creciente incertidumbre en Europa, Portugal desafió a los críticos que insistían en la austeridad como respuesta a la crisis económica financiera del continente. Mientras países que van desde Grecia a Irlanda siguieron las políticas de austeridad al pie de la letra, Lisboa resistió, apostando a una recuperación que llevó a su economía al mayor nivel de crecimiento en una década. Textual, Sí. Lo que ocurrió en Portugal demuestra que demasiada austeridad no hace más que profundizar la recesión y crear un círculo vicioso, dijo el primer ministro portugués António Costa. Y fíjate, y te doy el plan. El nuevo gobierno elevó los salarios del sector público, el salario mínimo y las jubilaciones, entre otras medidas. Introdujo incentivos para estimular el sector privado, incluyendo subsidios al desarrollo, créditos fiscales y financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. Costa compensó estos resembolsos, recortes en infraestructura y otros gastos, y así redujo el déficit presupuestario anual a menos del 1% del PBI, comparado con el 4,4% que se había registrado cuando asumió. Aclara el artículo que, no obstante, que el éxito portugués sigue siendo vulnerable. Las declaraciones del primer ministro en relación a esto son que aún queda mucho por hacer, pero cuando comenzamos este proceso, mucha gente decía que lo que queríamos alcanzar era imposible, y nosotros les demostramos que hay una alternativa. Me hace acordar al rol que ocupó Argentina durante la década anterior. Claro, por ¿no? eso te digo, el tema es que si vos te querés imaginar el 2020 con una continuidad de las políticas del 2019, el panorama se te presenta sin salida. Claro. Acá vos tenés que generar un incentivo a la demanda, tenés que volver a poner los salarios por encima de la inflación, tenés que proteger la producción nacional. Yo el otro día decía, una de las primeras cosas sería sancionar una ley que sintéticamente diga todo lo que se produce en la Argentina no se puede importar, o si se importa tiene un recargo sustancial, de manera que contribuya a la cuenta fiscal. Sí. Es decir, y para que se entienda, si alguien que tiene mucho dinero quiere comprar un auto de alta gama importado, no lo puede comprar al mismo tipo de cambio del que va a importar un torno, por ejemplo. Sí, claro, claro. Es decir, no hay grandes magias en las medidas. Ahora, lo que dicen los liberales, Carlos, es política. Lo que dicen los liberales es que vos incentivás la demanda y eso es lo que genera inflación. Bueno, pero escúchame, acabamos de hablar de que se le quemaron los papeles. Claro, no hay demanda y hay inflación. La demanda no genera inflación. Vos tenés que tener un Estado con capacidad de intervenir en las cadenas de valor para evitar que haya una reapropiación de las mejoras que se le da a los trabajadores vía precios. Vos decís que la inflación no la genera la demanda, sino los costos, la estructura de costos. Así es, los precios, no los costos. Está bien. Los precios, porque la ganancia está considerada en el cálculo como un costo más y nunca es variable de ajuste. Claro. Y entonces, en realidad yo te tendría que decir, mira, empresario, vos vendés
8 de estas cosas, vas a pasar a vender 14, ganás lo mismo, es decir, ganás menos por unidad y entonces no vas a producir inflación. Claro, el problema no es económico, es político. Sí, es político-económico, pero yo te tengo que establecer las reglas y decirte, mirá, este es el sendero y vos no podés reapropiarte porque si no esto no tiene salida. Obviamente que si se da aumento de salarios y la gente compra más y entonces los empresarios aumentan los precios porque ven la oportunidad de aumentar su ganancia, entonces aparece esa teoría de que el aumento de salario genera inflación. Pero si hiciéramos una ecuación, y si vos tenés hoy a todos los empresarios diciendo que están quebrados, entonces si hay una mayor demanda, su situación va a mejorar, pero no tendría que mejorar de una manera tal que sea una espada de Damocles al proceso que le está permitiendo mejorar. Está bien. Vos estás hablando de... Necesita un gobierno que plantee claramente esas cosas y que tenga los instrumentos para poderlo hacer cumplir. Entonces vos tenés que desarrollar, como se desarrolló en otro tiempo, una política de precios cuidados, tenés que tener una política como se desarrolló en otros tiempos de créditos subsidiados para la inversión productiva, es decir, fomentar al que va a poner una máquina más porque va a generar un puesto de trabajo, porque va a aumentar la producción y va a bajar los costos. Es decir, tiene que haber una racionalidad en el conjunto de las políticas que tienen que cerrar de una determinada manera. Y tenés que sentarte también a decirle a los acreedores, muchachos, este plan de pago con el que los anteriores se comprometieron, así no se puede. Esto hay que aliviarlo, esto hay que estirarlo en el tiempo, esto requiere un periodo de gracia para que podamos dedicar los ingresos a otras prioridades que tiene la Argentina y que tienen que ver con la calidad de vida de sus ciudadanos. Necesitas construir los consensos para eso, ¿no? Necesitas construir los consensos. Y los medios metieron, no se puede hacer. Metieron mucho ruido y ayudaron a deslegitimar una enorme cantidad de políticas públicas que hay que ver si se las nombra de otra manera. Sí, Pablo, ¿sabes qué pasa? Pero ahora gobernaron ellos 4 años, van a tener gobernando. Y entonces lo que decían que había que hacer en contra de lo que se hacía antes, que según ellos estaba mal. Entonces, ¿te lo imaginás a Macri prometiendo pobreza cero, la inflación es una pavada, no vamos a cobrar impuestos a las ganancias, y tantas otras cosas, no vamos a devaluar? No podría ser una propuesta así, ¿no? No me imagino eso, pero tampoco me lo imagino a Massa prometiendo administración cambiaria. O racionalidad en la ganancia de los empresarios. No. Y está bien, y yo no, tampoco. Pero yo estoy hablando, vos me dijiste, te voy a hacer una sola corrección, porque vos si no me haces un jueguito. Dale. Vos me dijiste un gobierno verdaderamente opositor. Tenés razón, me había olvidado mi premisa, tenés razón. Tenés razón. Un gobierno verdaderamente opositor a Tenés razón. Entonces no me hagas ese juego. Tenés razón. ¿Viste la tapa de La Nación de hoy? La tapa de La Nación de hoy por acá la tengo. La Argentina va a tardar 3 años en tener un servicio eléctrico como el de la región, que hay que ver qué es por otra parte, ¿no? 3 años para adelante. Qué sé yo, se refiere a la cantidad de cortes, ese tipo de cosas. Pero de vuelta, ¿no? Todo es como la metáfora del segundo semestre, ¿no? Es el tercer semestre. Es el tercer semestre. Insisto que las políticas de esta gente son siempre, ahora hay que sufrir y después, primero hay que saber sufrir, es el tango. Y siempre la felicidad está después. Yo me acuerdo, volviendo un cachito al tema... Y el camino para llegar es un camino incierto, pero lleno de obstáculos. Volviendo al tema del... Ya que hablaste de Massa, no le fue muy bien a los federales ayer, ¿no? No le fue muy bien. Muchas ausencias de gobernadores y discursos. Pues es que una de las cosas que a mí me llama la atención
es la palabra política, ¿no? Discursos muy breves y muy generalistas, casi sin definición. Claro. Por eso digo, hoy hay en el Cronista una nota que dice: carrera electoral, enero lo dejó a Cristina una leve ventaja sobre Macri, un escenario que preocupa a la Casa Rosada. Y hacer análisis de un conjunto de encuestas, etcétera, etcétera, que todas son relativas a esta altura, pero que van marcando cosas, ¿no? Yo creo que, por eso, vos dijiste dos o tres cuestiones que hay que hilarlas. Un gobierno verdaderamente opositor es una. Un gobierno que tenga mayorías, consensos para llevar adelante esos cambios. Sin esas dos premisas no se puede. Es decir, vos necesitas un gobierno que tenga convicción en una propuesta de otro tipo y que logre entusiasmar a una mayoría suficiente de la ciudadanía como para que tenga el sustento parlamentario necesario para aprobar las leyes que hace falta y para que tenga además el respaldo popular a esas medidas para que puedan ponerse en práctica. Sí. Te voy a poner en un problema, Carlos. A ver. Voy a intentar ponerte en un problema. Ayer habló Solá, Felipe Solá. Sí. Muchos hablan, incluso están tirando ahí al ruedo. Robae lo tiró. La fórmula Cristina Solá, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, Solá aparece como uno de los precandidatos a presidente dentro de un frente que incluye, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, su diferencia con la Alternativa Federal, él lo dijo ayer. Dijo, es que la Alternativa Federal excluye al kirchnerismo y el kirchnerismo no se puede excluir. Y entre las propuestas, habló de propuestas ayer respecto del tema tarifario eléctrico, y él dice que hay que aplicar, su propuesta es una tarifa plana de 200, 300 pesos y fortalecer los controles sobre las empresas distribuidoras. ¿Esa también sería tu propuesta? Yo no podría decir eso porque no conozco en detalle la propuesta de Solá, pero te quiero decir que... Te estoy dando la textual, textual de Solá. Te estoy dando la textual de Solá, no dijo mucho más. Sí, pero hay que ver el desarrollo de la propuesta, eso es un título. Pero déjamelo decir de otra manera. Bueno. Vas a ver que no es novedad. Los servicios públicos son un derecho y deben brindarse de tal manera que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingreso, lo tengan garantizado. Sí. ¿Me lo escuchaste decir? Sí. Entonces no sé si la tarifa plana de 200 o cómo es, pero el concepto es los servicios públicos no pueden ser un producto con precio de mercado y que el precio está establecido a partir de la tarifa que el que vende el servicio quiere poner. En primer lugar habría que volver a discutir, con todas las complejidades que eso tiene, si es razonable a esta altura de la película que tengamos prestadores privados de servicios públicos. Entonces la propuesta no es la misma. La propuesta no es la misma. Vos estás planteando que una regulación de ese tipo para garantizar el acceso, pones en duda que un prestador privado lo pueda hacer. Espera. Porque vos dijiste que me querías correr y a mí no me vas a correr tan fácil. Bueno. También yo soy consciente de que hay problemas jurídicos y que todo junto no se puede y que vos te podés encontrar con que a los concesionarios le renovaron un contrato por X años y que recuperar para el Estado ese manejo tendría un costo que en el momento inicial no estás en condiciones de asumir, y entonces una regulación tarifaria es un camino aceptable, porque esa regulación tarifaria de la tarifa plana con un diferencial es acompañado desde luego que todo lo que consuman hasta acá pagan 200 pesos, digamos, hacer una cosa así. Sí. Es decir, está tratando de instalar la idea de que todo el mundo tiene que tener garantizado el acceso al servicio eléctrico. Tenés respuesta diferente en el concepto. Tenés respuesta buena para todo, ¿eh? Sos bravo, ¿eh?
Sos bravo, está bien. De eso se trata, si no, no me llamarían. Está bien. No, me parece fundamental la construcción de los consensos, razón por la cual a veces solemos discutir sobre los alcances de las campañas, ¿no? Hay una tendencia, no sé si la viste, esto por ahí queda para otro día de charla, que la campaña tiene que ser sobre la identificación de los problemas que le preocupan a la gente, y no, como vos dijiste ayer, que los dirigentes asuman la responsabilidad de tratar de, con argumento, convencer a la gente para que acompañe sus propuestas. Eso está en mucha tensión, en mucha tensión. Y sí, porque el tema se convierte en una cuestión de marketing. Claro. Entonces no importa si lo voy a poder hacer, es Macri. Eso ya se hizo. Claro. Macri dijo todo lo que la gente quería escuchar. Está bien, pero algunos dicen, usemos esa misma técnica para el bien, para ganar la elección, porque hay que ganar o ganar, a como dé lugar. Pero es que vas a tener que mentir para ganar o ganar con esa técnica. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo creo que lo que hay que hacer es convencer. No podés decirle a cada uno lo que quiere escuchar, aunque eso resulte un conjunto incoherente e imposible de cumplir. Porque entonces estás engañando antes de que te voten, inclusive. Arrancá mintiendo. Está bien. Vos tenés que decir lo que vas a hacer y tratar de convencer de que es el mejor camino y de que es posible. Porque lo que te instalan ellos es que no es posible, que es una mentira, que es utópico. Otra vez lo que dijo, que leímos el otro día de Orlando Ferreres. Sí. No hay yogur para todos. Qué tremendo, Que nos convenzan de eso, qué tremendo. Que nos intenten convencer de eso, claro. Qué tremendo. Tengo una pregunta para... La cuestión. Mañana charlamos de vuelta, ¿no? Carlos. ¿Cómo? Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí. Mañana nos volvemos a encontrar, ¿no? ¿Mañana? Mañana. Tengo una pregunta para... Mañana es miércoles. El jueves nos volvemos a encontrar. Bueno, te voy a dejar una pregunta. Si efectivamente un gobierno de la oposición ganara estas elecciones... Ya no va a ser más de la oposición. Claro, está bien. Si de la obvia oposición ganara la elección... De acuerdo. Si se puede hacer algún tipo de comparación, es cierto que los momentos son distintos y los contextos son distintos, pero ¿en qué momento de la década anterior caería ese gobierno? En función de las variables y para pensar un poco las primeras políticas, porque claramente la situación no es la de 2015, que te obliga a pensar todo lo que el modelo, ni del 2001 tampoco, supongo yo, ¿no? Hipotéticamente, ¿qué país te encontrás y qué medidas pensás